vamos a entrar a la invitada de hoy, que todo el mundo decía que había cogido miedo, pero yo le dije que no, que ella es una guerrera. Así que con todos ustedes, Clarita la Magnífica. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, mi corazón? Bien, gracias a Dios. Menos mal que entraste, porque ya las personas estaban diciendo de que yo estaba mintiendo, de que yo había inventado todo. Y yo digo, oye, que La no, gente que... siempre habla, no coja lucha, la gente siempre habla. Y ahorita te dicen comunista, a pesar de que no lo eres, y te dicen un montón de cosas. Mírate en mi espejo. Pero a pesar de todo, mírate en mi espejo, que seguimos respirando, a pesar de la gente, a pesar de los daños. Clarita, ok, si me lo permites, ¿no? Voy a cerrar la encuesta. Yo hice una encuesta aquí. Déjame, si me lo permites aquí. Hice una encuesta. Voy a mostrar los resultados. La encuesta dice, ¿quiere usted que se cierre el programa de Otaola? Sí, no, no estoy seguro. El 6% dijo sí, un 92% dijo no y un 1% dijo no estoy seguro. Eso es una encuesta aquí con un universo de unas 250 personas más o menos que votaron ahí. Así que voy a abrir mi siguiente... es decir, voy a abrir las preguntas para que las personas te puedan, yo te voy a hacer 2 o 3 preguntas y las personas te van a poder hacer 2 o 3 preguntas aquí directamente. Así que ahí está, todas las personas que quieran preguntarles y tengo personas aquí en el chat que les encantaría hablar contigo, pero yo quiero hablar contigo primeramente antes de empezar. Clarita, tú eres cantante, ¿correcto? Yo soy influencer, empiezo mi carrera, obviamente que se detuvo en el medio de todo esto, ¿Y pero qué, sí, qué, qué es el medio de cantando. todo esto En para... medio de toda esta vorágine que estamos viviendo, que ya todo el mundo sabe, está consciente. Ok, vamos a ver, perfecto. Ok, o sea que Clarita va a volver a salir y a entrar. Entonces, en lo que eso, por favor, vayan escribiendo todas las preguntas que les gustaría decirle. Ya tengo 8 preguntas por aquí. Preguntas serias, por favor, para un poco entrar en materia con ella. Todas las personas que están ahí, por favor, no se vayan. Yo personalmente los voy a entrar todo el tiempo que ella quiere estar aquí. Y bueno, parece que sí, el teléfono sí se le había roto. Así, nada que decir. Ok, perfecto. Nadie dice nada que decir. Ok, ya tengo a Clarita de vuelta. Ok, perfecto. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí te escucho perfectamente. A veces entran llamadas y no la puedo evitar y ya no es lo mismo cuando regresa a broadcasting. Mira, soy influencer. He sido influencer por mucho tiempo. Fui promotora de música cubana con Miami Vice por mucho tiempo. Empecé mi carrera de cantante ahora. Estoy en una entrevista, amor. Estoy en una entrevista. ¿Puede ser que pueda hablar mi vida? Thank you. Y realmente la promoción local no es la que más interesa y hay programas muchos locales, ¿viste? Sí. Entonces, ahora mismo se detuvo porque se empieza a impulsar un grupo, se empiezan a impulsar varias páginas de firmas. Estoy completamente, eh, hace rato estoy asqueada de la manera en que se puede tener una plataforma como esa. Ojo, se me ha llamado envidiosa. Yo tengo ¿Plataforma tremenda como cuál? Háblame plataforma con nombre. como la que tiene Alexander Otaola, Ok, exactamente, como la que tiene ok. Alexander Otaola. Eh, y vuelvo a repetir algo que no tengo que aclararlo porque realmente a mí nadie me mantiene. Yo soy una mujer sumamente luchona, el que me conoce sabe. Cuando yo quise tener un estudio y cuando yo quise hacer mi propio programa live, haya llegado donde haya llegado, aquí no cuenta lo que llega, aquí cuenta la bomba que tú tienes. Si tú tienes bomba para que nadie te respalde y poder llevar a cabo tus sueños, tú tienes todo ganado en este mundo. Tú no tienes nada que envidiarle a alguien. El universo obra para que tú logres tus cosas y pondrá a las personas correctas en tu camino cuando tú tengas que trascender por encima de algo que es cotidiano. Por tanto, yo no soy envidiosa. En muchas ocasiones he depuesto mis armas con Alexander cuando ha cooperado, por ejemplo, con niños con cáncer, con Isleini. Le he agradecido públicamente. Pienso que esa es la base de todo. El que no vive para servir no sirve para vivir. Mas, sin embargo, cuando veo que tú por una mano estás eh, ayudando o ayudando a alguien que ayude, porque las causas han sido mías, y tú tienes los views. Mientras yo llego a 3.000, tú llegas a 30.000 si quiero. Yo no soy una ladrona porque yo lo paré en 10.000 tal y como quedamos, porque es para que la niña no sea carga pública y le den su visa médica. Así que yo no soy una mentirosa, yo no soy una ladrona, yo no soy nadie. Agradezco
a quien me ayude. Tantas gracias le di a él como a los 3,000 que lo pusieron por su cuenta, de 5 a 10 pesitos en la cuenta de esa niña antes que él lo posteara en su programa, porque fue todo lo que hizo, darle a entender a sus seguidores que había alguien recogiendo para una niña. Como también lo doy y comparto yo todo lo de las demás personas que ayudan. Bien, cuando tú tienes todo eso, tú no tienes envidia. Yo he sido lo que yo he querido. ¿Me entiendes? Tú no tienes envidia. ¿Qué envidia tú puedes tener si tú tienes bomba? Pero te voy a explicar dónde está el problema. Cuando tú ayudas por un lado, tú pones a una mujer mamando. Cuando tú estás hablando de que ella no se quejó cuando la ayudé, no cuenta que cuando dijo que... Perdón lo que me dijiste una mujer mamando. ¿Qué es eso? Sí, yo en porno profesional, algo que es además exclusivo para miembros, que hice hace 8 años, muy profesionalmente con una compañía, y él me puso mamando para defender a la diosa. Esas son cosas que ya se verán en algún momento con mi abogado, y no hay ningún problema. Como eso, 24,000 bullying más. ¿Me entiendes? Yo a mis seguidores les prohíbo terminantemente pájara loca, maricón, todo ese tipo de cosas que le dicen. ¿Sabe por qué? Porque mi hermano, yo tengo tan buenos amigos, viste, tantos, que me da pena decir que son mis amigos, porque tú no tienes un amigo maricón, tú tienes un amigo, ¿me entiendes? Que realmente no es homofóbico, no cuenta su condición, su preferencia sexual. Entonces, para mí esos son adjetivos que son irrelevantes. Anticubanos, sí le digo, porque cuando tú tienes una plataforma como la que tú tienes, que además no empezó de la manera que la tienes ahora, y la estás usando para denigrar desde la muerte de Dani ahora, hasta como denigraste la música completa. No hubo una persona que no se te sentara y que después no le diera una entrevista porque no quería o porque tenían miedo. Tú no sabes la cantidad de artistas que le dio miedo que en el medio de la entrevista se le viraran y empezara con una payasada, porque realmente, vamos a ser claros, son cubanos, son un sector sumamente, a lo mejor... que han sido muy poco apoyados los reggaetoneros, fíjate que es el sector que les cogió en cierta manera, y todo es una hipocresía, Yo no tengo que demostrar que soy anticomunista. ¿Sabes por qué? Número uno, que tú estés aquí no te hace que tú seas anticomunista. Hay un montón de infiltrados, hay un montón de gente, hay un montón de doble caras que están viviendo en nuestra comunidad. Muchos más malos que yo y el grupito de 4,000 personas que no deberían estar siendo motivos de una entrevista. Porque 4,000 personas, a lo mejor la mitad en Cuba. Coño, tanto miedo tiene una persona que tiene 92% a favor y lo está expresando diario. Tú sabes, yo no tengo pena de decir que a mí me caen los dientes por un accidente y que más pena le tiene que dar a él estar haciendo bullying poniendo mi boca. Tú sabes que lo dio una persona que estaba haciendo un estimado. Hay tantas cosas por las cuales cerrarle. Sí, Clarita, bueno, ya veo tus motivos. Se te está yendo la voz otra vez. ¿Me escuchas ahí? ¿Me oyes? Okay, sí, ahora sí te escucho. Ok, ya sabemos tus motivos. Ya, yo te iba a preguntar por qué estás recogiendo firma para... Pero a ver, yo personalmente te voy a preguntar. Un momento, todavía te digo que estoy recogiendo firmas. Estoy recogiendo firmas y es lo que empecé y me extendí en mi cosa personal. Y voy a decirlo a nivel global. No, déjame preguntarte, Clarita, déjame preguntarte. ¿Tú crees que el programa de Otaola va en contra de la libertad de Cuba? No, yo creo que él no está haciendo nada por la libertad de Cuba y yo creo que el programa de Otaola es un daño colateral directamente al cubano, porque lejos de unirlo en un mismo sentimiento mínimo antes que en una misma lucha, porque si vamos a hablar de lucha, para mí ir en contra del gobierno de Cuba es coger, robarte el barco al vecino, usar el tuyo, la patana, como mismo vinieron en el 80 para acá, regresen para allá, que vamos a hacer que en la unión está la fuerza y hacemos un Ogunda la Mazana. Entonces tú asumes que antes del programa de Otaola había unidad. Antes del programa de Otaola no había odio, tanto como el que existe ahora el cubano. Nunca ha sido de ponerse en una misma página. Muchas veces teniendo el léxico... Sí, pero no me desvíes la pregunta. Mi pregunta es, ¿tú asumes que antes del programa de Otaola no había unidad? No, al nivel que está ahora, que yo tengo que salir a la calle mirando 4 ojos y que mi marido tiene miedo que yo salga, porque yo estoy contra un programa. Coño, entonces, mira, de hecho no es un programa ni loable, que tiene que lograr eso entre los mismos hermanos. Somos hermanos. Sí, yo lo sé. Y por eso, yo lo sé, Clarita, y por eso estás aquí, por eso te he dado la oportunidad de que hables en mi programa. Pero mi pregunta es la siguiente. A ver, ¿no será el discurso tuyo y no el programa de Otaola el que te está causando estos problemas? El discurso mío, ¿qué discurso? Excepto lo que estoy hablando ahora, ¿qué discurso? Exactamente eso. Diciendo cómo me siento, a lo mejor soy la voz de muchos discursos más, porque tengo que sentarme a oír el discurso de una persona que solamente lo que está buscando es que nos desunamos más.
que está dañando además lo único poco que tenemos, porque cuánto tiempo nos tuvimos aquí sin que pudiera entrar un artista y disfrutarlo y oír nuestra música. Él iba allá, fue a ver a los Bambán, después que lo criticó aquí, fue y lo vio en la Cecilia, en primer asiento, al lado de la mujer del hijo de Formelito, y entonces a lo mejor no lo extrañaba tanto como los que llevan 20 y no han podido entrar y sí se acuerdan y eran bambaneros. Pongamos un ejemplo. Si me lo permites, te voy a decir una frase para que tú veas que José Martí no estaba muy lejos de lo que dice Otaola en cuanto a los artistas. A Martí le están echando la culpa a una pila de cosas desde que empezó la revolución. Ok, está bien. Yo te voy a decir esto si me lo permites, ¿no? Dice, Claro, dice Martí, dice, la justicia primero y el arte después. Cuando no se disfruta de la libertad, la única excusa del arte y su único derecho de existir es ponerse al servicio de ella. claro, sí, perfecto. Todo al fuego. Déjame terminar. Sí, déjame terminar. Dice, todo al fuego, hasta el arte, para alimentar la hoguera de la libertad. ¿Ese no es el mismo discurso que está diciendo Otaola a todas las personas doble morales? No, sí, no, espérate un momento, no, Otaola ha dicho muchos discursos, según donde nos detengamos podemos oír, porque ya vemos que él es muy conveniente, ¿viste? Según va la cosa. Pero bueno, la realidad es que también dijo ser culto para ser libres, ¿me entiendes? Como que se instruyan, como que lean, como que no. Yo creo que Martí fue un ser humano que vivió de acorde a lo que pensaba. Eso es un lujo que no todos nos damos, entre ellos Alexander Otaola, ¿me entiendes? Y muchos más, y muchos más. ¿Quién sabe? Clarita, esta recogida de firmas que estás haciendo, ¿es algo personal o es algo a favor de la libertad de Cuba? No, cuando tú entres y veas la cantidad de firmas, y no me Yo importa. entré, había 10.000 firmas. Perfecto, yo no estoy comparándola, eso es por uno, y hay otra que tiene unos buenos 6.000 más, no sé si son las mismas personas, no lo he contado, yo no soy estadista, pero bien, cuando yo hablo por las personas que están cansadas de... ¿Quiénes son esas personas? Bueno, de las 10.000 firmas. Si tú firmaste y no lo quieres, es porque tú piensas que tú estás cansado. No, yo no lo firmé, yo entré a ver de qué trataba. Quiero decir, no me refería a tú. Estoy refiriéndome a los que firmaron. Los que firmaron entraron porque están cansados de ser pegados contra las cuerdas, porque van a un concierto, ven una música, porque están oyendo como denigran la memoria de Dani, un muchacho súper sano, que no tenían derecho, y todo es alegadamente porque hay algo personal y eso lo sabe todo el mundo y ya no nos pueden seguir manipulando más. Tú me estás diciendo que Otaola denigra la memoria del Dani. Me parece que los últimos programas que he visto Otaola no lo estaba haciendo. La denigra. Actualmente la denigra. Actualmente no, actualmente cada vez que lo menciona en el programa ya la está denigrando. A Otaola no es ni siquiera un periodista como para vapulear la memoria del Dani de la manera que lo ha hecho. Cuando él sabe perfectamente que todos los cubanos sabemos lo que él hizo con un proyecto cuando estaba vivo. Aquí no me llores de muerto. A mí demuéstrame cuando estés vivo. Entonces no me vengan con eso. Yo no lo estoy haciendo personal. Cuando yo lo haga personal lo vas a saber por mi abogado. ¿Viste? Ok, ya. Ok. Supongamos que tú firmas, que yo no lo veo viable, pero bueno, supongamos que quizás tú lo haces para tener un test de cuántas personas hay en contra de Otaola. Me imagino que sea por eso, porque recoger firma para cerrar un programa, eso no es así tan simple, especialmente con el equipo legal que tiene Otaola detrás de él. No, supongamos que tú logras, hipotéticamente, sí. Ok, hipotéticamente tú logras con tu firma cerrar el programa de Otaola. ¿A quién tú crees que beneficias más? ¿A la libertad de Cuba o la dictadura de Cuba? Yo te voy a decir una cosa, por las leyes, él no tendría que cerrar su programa. Y vamos a ser claros, ¿verdad? No vamos a detener ni en sueños ni en falacias, porque te soy más práctica. ¿Por qué querría yo cerrar un programa que en algún momento le dio mucha risa? Porque todo el que lo recuerda cuando comenzó no tenía ni la sombra de lo que es ahora. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ok, no era el programa de bullying, no era el programa en que pone a sus seguidores a participar como ahora, que ahora yo no soy la que te digo a ti, boca podrida, ahora yo pongo tu boca, entra uno, le doy 2 cuartos de hotel de premios si me descubres de quién es la boca. ¿Me entiendes? Mira tú qué cosa más linda. Brillante muchacho. ¿Por qué yo querría que se quite su programa? Yo pienso que ahora mismo Otaola tiene un programa de un corte completamente político, que, viste, responde a sus intereses políticos y a los que lo siguen quizás también. Es loable, ¿verdad que sí? ¿Por qué no te quedas con un programa político y sueltas de una vez a las personas, a la cultura, a los influencers y a todos los que están de una manera u otra, como dice el mismo también, luchando su yuca taíno? No te están haciendo nada. Vete y entonces le echas desde ahí. No te hagas de farándula, mezclando farándula con política, estás acabando con lo poco que tiene, el cubano. Aquí todo el mundo tiene una cabeza para pensar y una acción y una voz, ¿verdad que sí? Y cada cual a su ritmo. Dime que sí, porque es así.
Yo no te puedo Sí, obligar que tú sí, pero hagas el mismo. no me has respondido a la pregunta más. Si logras cerrar el programa de Otaola, que me imagino que no lo vas a lograr, pero bueno, si lo logras cerrar, ¿a quién beneficia más? ¿A la libertad de Cuba o la dictadura de Cuba? Bueno, no, el problema es que el programa puesto no está libertando a Cuba. Si tú me puedes No, decir lo contrario, sí, libertad de Cuba, sí, pero te estoy no, hablando de que a quién beneficiaría más. No es que lo vaya a lograr. ¿A quién beneficiaría más? ¿A la libertad de Cuba o a la dictadura de Cuba? ¿Es una u otra? definitivamente beneficiaría al pueblo para ver si a lo mejor llega una persona que tenga otra idea más brillante de unificación para la libertad de Cuba. Definitivamente a ese es el que beneficia al pueblo que ya está cansado, mi hermano. Ok, Está cansado. supongamos hipotéticamente supongamos de que beneficia la libertad de Cuba. ¿Por qué no esperas que Cuba sea libre y armas esta cruzada personal en contra de él después de que Cuba sea libre, que caiga la dictadura? Porque él no la está libertando. Cuando tú me demuestras a mí que él está libertándola, No, pero entonces él solo no la está libertando, él está ayudando a libertarla. Es decir, él no está ayudándola a... libertando absolutamente nada. Si ahora mismo tenemos un barco que nadie nos ha explicado, por lo menos para que coman mientras están esperando los americanos. Estamos igualitico cuando el domingo nos sacaban. ¡Domingo rojo! ¡Vamos! Que llegan los americanos, tira tiro de mentira, coño, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando Otaola? Primero los americanos y después Otaola, mi hermano. Discúlpame, yo lo único que quiero es que no se denigre más a las personas. Esto es un bullying contra todo el mundo y eso sí es personal de su parte. Y uno está cansado. Mira, yo no creé esto, ni lo estoy haciendo sola. Si no, tú no me estuvieras entrevistando. ¿Me entiendes? Tú no me estuvieras entrevistando. ¿Cuánto han bajado los seguidores de Instagram? ¿Cuánto han bajado? La gente se cansa de la retórica. Vivimos 60 años de retórica en un lugar para llegar a esta, con el mismo odio, la misma animosidad. Cuando tú puedes unir con lo que tú tienes, la plataforma que tú tienes, mi hermano, tú puedes unir. Tú puedes unir. ¿Quién carajo puede tener este derecho? Sí. Dice Rodríguez Tamayo, ¿por qué tanta furia contra Otaola y no contra el gobierno, el mal gobierno de Cuba? El problema es que a mí nadie me puede decir absolutamente nada, porque Rodríguez Tamayo seguramente no me está escribiendo desde La Habana, ni dando una protesta en la Plaza de la Revolución. Aquí todo el mundo se fue. ¿Qué me están exigiendo a mí? Yo di un escándalo viral mundial en un avión en Cuba, ¿ok? En Cuba. Y a mí me pudieron haber llevado presa por calor, por denigrar a la gente. Yo soy la del escándalo en el avión. Yo no tengo miedo. ¿Qué me está hablando Tamayo? Él probablemente sea, tú sabes. Sí, dice Esther Medina, ¿y qué propones tú para unir a los cubanos? Propongo que los cubanos dejen de estarse odiando tanto. Propongo que los cubanos, por una vez en la vida, porque si la historia del cubano es que jamás se ha puesto de acuerdo, todo el mundo tiene la idea perfecta de cómo libertar a Cuba. ¿Me entiende? Todo el mundo. Pero la verdad es esta, los que salimos por cobarde y no nos quedamos a que nos metieran un tiro en un 1 de mayo, haciendo la diferencia, ¿viste? ¿Viste? Haciendo la diferencia. Como Otaola, que fue como tú, 12 millones lo estaban oyendo porque ahora tú tienes dos canales. Entonces podía haber dicho, oye, me voy mañana, oye, mira, vamos Fidel, no sé, una diferencia. Nadie la ha hecho. Todo el mundo corre y quiere hacerlo desde aquí. Dice Felicio Rondón, hace muy bien, dime dónde firmo. Creo que está en sus páginas personales, me parece. Pero lo que quiero, Darwin, entiéndeme bien, yo no tengo nada en contra. Que me den una cosa que se denigre menos, que se haga menos bullying, que se llene menos de odio, viste, que sincronice menos a tu seguidor al odio, que me hablas más efectivo de algo que vaya a libertar a Cuba, que soy la primera. Y ya lo dije, yo no tengo más nada que demostrar. No me llamen más comunista, número uno, porque no me importa el criterio que tenga nadie, yo sé quién soy. ¿Entiendes? Sé lo que he hecho. El que no, que se empape. Y el que no lo quiera ver, porque es peor que el que no quiere ver, no lo hay. Pues está bien que me siga, viste, que me diga, Clara, no, vienen a mi muro. Yo no he escrito en el muro de nadie. ¿De qué estamos hablando, hermano? Sí, no. A ver, yo recuerdo siempre que... Quiero es que se pare. Mira, al cubano le pones una orquesta, una pipa de cerveza granel, y te va a cualquier acto, aunque no crea en la ideología, y el que me diga lo contrario me miente. Estoy hablando del 90%. Dame un destape, destápame la olla, porque la tienes cerrada, destápame la olla, deja que los músicos, deja que haya intercambio, caballero. Ok, Clara, ok, de acuerdo, no estás de acuerdo con la propuesta de Otaola, ¿estás de acuerdo con la propuesta 50% más 1, por ejemplo? 50% más 1. A ver, cuéntame la propuesta esta, a lo mejor me puedo poner de acuerdo ahora mismo.
Bueno, era una propuesta 50% más uno. Te recomiendo que ya nosotros hicimos un programa de Luis Denner. Es una aplicación donde los cubanos es como crear un padrón electoral. Las personas van a ubicarse ahí, van a anotarse y después todas las propuestas van a ir ahí y las personas van con una especie de votación siempre van constante y sonante. ¿Estarías de acuerdo con una cosa así, como una propuesta como esa? Sería lo mejor viable. No sé si Sería estaría... viable. No, te Pero recomiendo que indagues un poquito más. sí, es que Clara, tengo que... sí, Porque realmente lo mío sí. era el arte. Sí, ok, perfecto. Mira, nosotros siempre ponemos a las personas a que hablen contigo porque nos gusta, ojo, se lo voy a decir a todas las personas que están en el backstage, ojo, que yo soy un perro sabueso. Mi invitada es Clarita la Magnífica, no son las personas que están en el backstage, con todo el respeto que pertenecen todas esas personas que están en el backstage. Se hablan, le tienes 90 segundos para decirle lo que tú quieras a Clarita respetuosamente. La primera falta de respeto, la primera mala palabra, lo saco, se va afuera, porque esto es una democracia, pero una democracia con respeto. Aquí hay libertad, pero no hay libertinaje. ¿Ok? Le vas a decir, le van a hacer una pregunta, no quiero 2, 3, 4, 10 preguntas, una pregunta Clarita, ella le va a responder, Clarita decide qué tiempo va a responder, cuánto va a responder y cómo va a responder. Y bueno, y ahí seguimos adelante con la siguiente persona. Tienes 90 segundos, 1 minuto y medio, lo mismo que le dieron a Urquiola en las Naciones Unidas, por eso es la cosa. ¿Estás de acuerdo, Clarita? Un poco para Estoy de interactuar con las acuerdo. personas. Un poco para interactuar, Claro ¿ok? que Para sí. que, sí, para que tampoco que sea que interactúes y sientas el feeling de las personas. Ok, te voy a entrar a Idianet. Buenas tardes, Idianet. Hola, Hola. Buenas buenas tardes. tardes. Dos mujeres para empezar suave. Aunque las mujeres son candela, porque en mi casa la que manda es mi mujer. Así que ya ustedes saben. Ok. Te voy a dar, Idianet, te voy a dar tus 90 segundos. Recuerda lo que dije, por favor. Respeto, tranquilo. Hay formas de decir. Yo le puedo decir 45.000 cosas a Clarita la Magnífica A y ella ella ni se defiende. ¿Ok? que le... Ah, Te, ya, ¿puedo hablar? te voy a poner tus 90 segundos ahora, ¿ok? Ahí está. Yo le quería preguntar que el hecho que nosotros hayamos ido para acá, se nos hayan muerto familiares en el camino, se nos hayan muerto gente en el remolcador, no nos da derecho a criticar aquí la dictadura, no nos da derecho a Sí, separar el bien del mal, no nos da derecho a sí, exigirle a cantantes doble moral que hagan como hace Chino y Nacho, que sí. representen su pueblo. Sí tienes Eso no nos derecho. da derecho. Sí tienes derecho. Mira, ¿Por qué tú dices Sí, que un momento, nosotros desde Clarita. aquí, los que sí, vinimos, que perdón. perdimos familia, Sí. que murieron por cuenta de unos asesinos y que acaban de matar al Dani, ahora mismo no podemos pararnos y decir abajo los dictadores? Pues, Además, en Cuba ahora mismo está un actor cubano que se llama, aquí lo tengo, Carlos Mazzola, pidiendo que parón desde Cuba, porque sabe que en Cuba el de al lado no tiene que comer mientras los familiares de nosotros sí, y que de la única manera que esa comida se la vendan a ese pueblo es que ninguno de nosotros nos sacrifiquemos y mandemos un peso a nuestra familia para que lleguen a decirle que mi madre coma lo mismo que mi vecina que es maestra. Eso es lo que se está pidiendo en el parón y no es obligado. Si tú no lo quieres dar, da sí, no lo es des. verdad. Pero el Es verdad. derecho de que mi madre coma lo mismo que la otra, que es maestra, que es médico, ¿por qué? ¿Por qué en vez de tirar los tiros contra Otaola, no lo tiramos completo contra la dictadura? Y el hecho que hayamos venido para acá, para este país, sí nos da derecho a exigir por nuestros muertos Ok. que quedaron en el mar. Sí. Ok, Y Idianet, ahí sí. está Michael Sí. Osorbo y Ruama que lo hacen. ¿Tú has puesto algo a favor de Ruama? Ok, ¿Tú has y puesto algo a Diana, favor de Ruama? ok, y Diana, ok. No te puse el punto yo, te lo puso producción. Oh, se fue Diana. Disculpa, Diana, pero bueno, Clarita, ¿tú estás en contra del parón? ¿Sabes lo que pasa? Que yo estoy en contra de cualquier cosa y en este caso tengo que dar la razón que el parón no es impuesto. Es decir, el parón no es Sí. obligatorio. Sí, soy muy pro familia. Yo mientras tuve a mi madre en Cuba la mantuve, mientras tuve a mi hermano lo mantuve, mi padre es muerto y hoy por hoy tengo mi familia la más lejana, pero que son, como digo yo, mis negros, que siempre que puedo, obviamente, sí, los recargo porque tengo comunicación. Lo que pasa es que no me gusta, vuelvo a repetir, es la hipocresía. Bueno, cuando tú promueves y tu programa es financiado por una empresa que lleva dinero, pones recargas y después tú me lo quitas por 3 meses y me lo pones por 2 más, eso es una falacia, eso es una mentira y eso es jugar con la... Sí. Con ¿Y no tú no ser crees ya que ni y tú no crees que eso es valiente, que tú vayas en contra de tus propios sponsors? valiente, es un descaro.
Bueno, sí, Pero puedes ahora, perder un David, no sponsor. importa, espérate un momento que tenemos una pandemia mundial. A lo mejor ahora en el 2020 la valentía es descaro, tú sabes. Por eso es que No, me no, dicen descaro descarada. no. A Yo ver, te si yo ofendía tengo, porque no sí, soy valiente. Clarita, escúchame. Bueno, yo te pregunto al azar, yo estoy preguntándote aquí improvisado, no tengo nada anotado. Yo te pregunto, si yo tengo un sponsor que es el que me está dando dinero y yo estoy atacando a ese sponsor, al negocio del sponsor, ¿eso no es valiente? Eso es un Por la descaro. libertad de Cuba. Ah, bueno, pues es un Eso es descaro un para ti. descaro. Para mí es valentía, es un descaro Para para ti. mí Así sí, que, para mí sí. Tú ok, te sabes, voy a entrar. gracias a Dios tenemos el raciocinio suficiente para pensar diferente, estar en el Claro, mismo por problema. supuesto, y no pasa nada. Y después, si quieres, nos vamos y nos tomamos una cerveza. Yo personalmente soy así con todo el Oye, mundo que lo piensa. que quiera, pero tú estás muy lejos. Ok, te voy a entrar a otra mujer, vaya, para que veas. Disculpen los hombres, estoy entrando a las mujeres, ok. Así que con todos ustedes, Ruama Hola, Fernández. ¿cómo Hola, estás? Un placer. Hola, hola, Ruama, ¿cómo estás? Ruama, Bueno, me da la impresión de que tú ves mis directas, ¿eh? Siempre te veo acabo de aquí. terminar la mía, vi la tuya y me metí acá. Ok, de directa en directa. Ruama, te voy a dar los 90 segundos para que le preguntes algo a Clarita la No, Magnífica. solo quiero explicarle un poquito de lo del 50% más uno, mi Ah, vida. ok, pero perfecto. Es una pequeña iniciativa, una iniciativa que ha salido y lo que busca es que las personas den como su ratificación de que están a favor de un cambio en Cuba. Hay una plataforma, tú pones tu nombre, tu número de carnet de identidad, una foto que valide que eres tú, ya sea una foto de pasaporte, una foto de carnet de Cuba, si lo tenías, un certificado de nacimiento. De esta manera tú estás ratificando de que eres tú, tu persona, la que está diciendo que quiere un cambio en tu país. Con respecto a lo de Otaola, la manera de verlo, todos tenemos pensamientos diferentes. Tú estás en tu derecho de decir que no te gusta la manera en la que él se expresa y él está en su derecho de en su plataforma enfocarlo de la manera que quiera. ¿Dónde estaría lo ideal en el hecho de poder hablar todos y si al final todos queremos la libertad, poder unirnos y decir, tú con tu método, yo con el mío, pero vamos a luchar por la libertad? ¿No estás de acuerdo con el parón? El que no esté de acuerdo con el parón, que no lo haga. El que no esté de acuerdo con 50% más uno, que no lo haga. Pero que busquemos lo único que necesitamos, libertad y la verdadera unión. Lo que pasa con los artistas y que veo un poco es que por lo menos en los artistas puertorriqueños, por ejemplo, tienen mucho que ver con la situación social de su país. Y nosotros quisiéramos que los artistas cubanos defendieran la situación social de nuestro país, como mismo hacen los puertorriqueños, como mismo hace, por ejemplo, Bad Bunny, como que lo ha hecho cuando mataron a la muchacha trans que se vistió con una falda, como mismo lo han hecho tantos y tantos cantantes que desde su posición de influencia pueden ayudar a un cambio, ¿me entiendes? Eso es, quizás no es la manera más adecuada el exigirle, pero hay que hacerlo de alguna manera. El hecho de pedirlo y de que ustedes que tienen influencia nos escuchen un poquito a nosotros que lo necesitamos y se preocupen por su público. Yo estoy de acuerdo completamente. Lo único que viste, vale recalcar es que ni siquiera en mi lucha yo tengo que presumir de ningún artista en ese grupo, por ejemplo, o en esa recogida de firmas hasta ahora. Sinceramente, lo único que pido es respeto a la hora de que tú le exiges que se unan. Porque si tú le vas a estar exigiendo hoy que se unan y mañana le dices, está rudo, mañana le dices, Rapalambepito, mañana, viste lo que te quiero decir, tú no estás logrando absolutamente ningún tipo de cooperación, ni estás sembrando que piense. Caballero, ¿cuántos nos metieron? Seremos pioneros por el comunismo, seremos como Che. No entendíamos lo que era el comunismo, ni siquiera en aquel tiempo, menos sabíamos. Y no supimos mucho hasta que salimos quién era el asesino de Che. El Che era un asesino. Así es. Que nos impusieron. ¿Y cuánto estuvimos ahí? Yo pensé que Che era un héroe en Cuba. Yo pensé que Che todo el mundo. Darwin, nos fuimos de Cuba creyendo que el tipo, viste, la revolución es mala porque ya nos demostró que es mala. Mira cómo nos tiene pasando hambre y con bloqueo. Viste, con bloqueo nada. Aquí lo que no es comida porque no pagan. Piensan cuando salen, pero el Che, por
pobrecito el Che sí era trabajador, murió, pero era trabajador. Dicen así. Y hasta Yo que me llega acuerdo, Carlitos sí, Díaz, yo me acuerdo que yo decía, ahorita Clarita, yo decía, si el Che estuviera vivo, esto no estuviera pasando en Cuba. Yo lo te decía lo desde juro Cuba. que yo también decía eso. Y tuve Fíjate que tú el sentarme lavado de en un cerebro que Google. tenía yo en la cabeza. Tuve que sentarme en un internet cuando aquello dial-up para ver quién era el asesino de la cabaña. Entonces, ¿por qué Pero bueno, tenemos que exigirle a una generación que es mucho más joven que yo, viste, a golpe de ofensa y bullying y de amenazas a corte, que piensen, dime, déjalo entrar, papi, tú tienes la plataforma, déjalo que se sientan cómodos, vuélvete necesario en Tú me cuestión estás de... hablando, Clarita, tú me estás hablando de las personas de la frontera. Estoy hablando de los artistas, como estaba no, los mencionando artistas, ella. los artistas. Los artistas. Ok. No, Sí. pero mira, quizás quizás digamos que ese no es el modo adecuado, pero él es una persona y existen muchísimos influencers que abogamos a favor de la libertad. Está Darwin Santana, Carlitos Madrid, Roberto San Martín, hay muchísimos influencers. Ay, Dios, los nenes, disculpen. Hay No te preocupes, mía muchísimos está igual. influencers que están en favor de la libertad y que crean contenido en favor de la libertad. Dejemos a un lado a esa persona que está haciendo eso, pero aunque haga eso de esa manera que no debe ser, ha influido en la sociedad. Eso hay que aceptarlo. Influyó en mí. A mí me creó él, ¿ok? Por el concurso que presentó Red Cuban Power es que yo salí. Y así se ha ido despertando muchísimas generaciones. Oíste, Ruama, que en algunas posiciones no es el método correcto que se debe utilizar. Ok, pero habemos influencers creando otro tipo de contenido. Dejemos que las cosas malas se arreglen, influyendo en ella para el bien, pero apoyemos a los que lo están haciendo de otra manera y quieren un cambio sano y quieren un cambio de la unión de todo el mundo, donde incluya a todo el mundo. Mi vida, muchas gracias, de verdad, es un placer. Gracias por tus palabras. Sí, Ruama siempre tan cariñosa. Beso para ti, Ruama. Gracias por tu preferencia, gracias por estar con nosotros aquí. Muy Mira, linda Ruama, sí, ella es muy bella. Yo la entrevisté a ella y vaya, fue una entrevista maravillosa. Ella siempre viene aquí y arma sus cosas y dice su manera de ver. Mira, una cosa que está diciendo Ruama, que es realidad. Otaola puede ser que haya tenido problemas contigo y con muchas personas, pero también ha influenciado para bien en otras personas. Mira, Ruama es un resultado de Otaola. Cubanos, canadienses, no, tú puedes hacer así, pero sí. A lo mejor, desgraciadamente, estoy en la comunidad. No sé dónde está ella, pero a lo mejor es que yo estoy viviendo en la comunidad. Sí, el día a día se está viendo las partes negativas de su propaganda, de su promo. Nosotros, cubanos canadienses, por una Cuba democrática, nos creamos prácticamente por un llamado que hizo Otaola. Y entonces hay cosas buenas que es como ver el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Entonces yo te voy a seguir entrando a personas para que te sigan hablando contigo, para que sientas diferentes vibras. Es una sinergia que puedes sentir con las demás personas y no veas que no todo el mundo está en tu contra, no todo el mundo que apoya a Otaola es tu enemigo. Es decir, hay que ver... No, siento eso lo sienten ellos, eso lo siento yo cuando veo, por ejemplo, o todo el que entra a mi muro. Pero no es que yo sienta eso, de verdad. Yo tengo mucha gente que me quiere, yo tengo unos seguidores de muchísimos años que me han visto trabajando labores humanitarias, me han visto sin mi hijo, me han visto en la calle. Yo no tengo pena de decir cuántos baches como mujer normal de esta vida yo he pasado. ¿Viste? Sí. Y sigo levantando y me sigo levantando y sigo trabajando. Me duele desviarme, de hecho, de un trabajo tan importante como es mi disco. ¿Viste? Le gusta a quien le guste y le pesa a quien le pese. Es mi disco que me costó mi dinero, mi sacrificio, mis noches de desvelo en un estudio, para desviarme a tener que pedir, por favor, ten conciencia, y o si no, quédate sin programa. Claro. Porque realmente tú tienes que detenerte. Ok, te voy a poner a la siguiente persona. Recuerden, tiene 90 segundos. Me extendí un poquito con Ruama, pero bueno, Ruama es de la casa. Así que... Oh, perdón. Te saqué. Oh, se me fue. Ok, voy a entrar a otra mujer. Discúlpenme los hombres, las mujeres tienen muchas más cosas que hacer que los hombres. Ok, así que te entrego a Janet Bello. Buenas tardes, Janet. Buenas tardes a todos, Darwin. Hola, buenas tardes. ¿Todavía tienes problemas en la muela? Hoy me saqué la otra. Ave María. Si tienes se ve hinchado. Se ve hinchado desde aquí, sí. Ok, Janet, te voy a dar tus 90 segundos. Recuerda siempre, ya tú has entrado aquí varias veces, es sobre la base de respeto, pocas malas palabras, o ninguna, o muteo y saco. Tranquila. Ok, perfecto. Perfecto, aquí está. No creo que puedas decir muchas malas palabras con ese dolor que debes tener ahora. Pero bueno, ahí está, tus 90 segundos. Mira, Clara, yo no sigo tu trabajo. Lo que pasa es que cuando se hacen directas al tipo de las que tú las haces,
se hacen un poco que viral y es imposible no ver lo que se está tratando. Yo sigo a Otaola desde hace mucho tiempo, desde el tiempo en que tú aprobabas el trabajo que él hacía. ¿Tú sabes qué es lo que yo pienso que está pasando aquí? Que nosotros los cubanos no sabemos recibir crítica. Y yo sé que a veces la crítica puede pasar a bullying, pero si refrescamos esa parte en una manera personal, no hay que hacerlo de la manera que se está haciendo. Porque cuando vamos a criticar a alguien, a valorar el trabajo que se está haciendo, hay que poner las cosas en una balanza. Y me parece que lo que Otaola está haciendo, por lo menos lo que se está hablando ahora mismo, que las personas están viendo que es la libertad de Cuba, pesa más lo que él está haciendo que lo que puede hacerle de bullying. Y con respecto a los artistas, te voy a decir algo. El Chacal era mi artista preferido en Cuba. Me gusta su música, me encanta. He tenido debates hasta con mi esposa por eso. Pero una cosa no quita lo otro, ¿entiendes? Tienen que aprender ellos a vivir con todo esto de que las personas puedan criticar lo que están haciendo, porque ellos se deben a su público y no es mentira. En el mundo entero están llenos de programas que critican la vida y no de la manera que lo hace Otaola. Hello, por favor, muchísimo más malo de lo que él lo hace, pero no saben convivir con eso. Tienen que aprender muchito, todos tienen que aprender. Ok, perfecto. ¿Algo que decir, por favor? Yane, perdón, Clarita. ¿Algo que decir? Yo creo que ya yo lo que dije, claro, por eso es que ella me tiene esa observación. Yo sinceramente no veo que realmente le está haciendo absolutamente nada directo contra la libertad de Cuba, es mi criterio, perdón. A favor de la libertad de Cuba. Cada uno tiene el suyo. A favor de la libertad de Cuba, no. Yo puedo hacer 25.000 cosas a favor de la libertad de Cuba. Como darte jabón, quitártelo mañana para que tú veas que te falte. Cuando tú quieras el mío, entonces tú vas a venir y lo vas a buscar. Hay muchas formas que todo el mundo cree que son las correctas, pero Cuba no está libre. Y eso es lo que cuenta. Al final, yo miro al final. El final, Cuba no está libre. Clarita, déjame decirte algo, Darwin, antes de irme. Porque yo te di tus 90 segundos. ¿Viste? Y a mí si no me duele la muerte. No estoy haciendo nada por la libertad de Cuba. No, a mí no me duele. Yo me la saqué, pero no me duele, tranquila. Un momento, Yane. Darwin, pero tampoco quiero hablar con él, sinceramente. Ok, perfecto. Muchas gracias, Janet. Te lo agradezco de verdad que hayas estado. Gracias por tu preferencia. Así que nos vemos en la próxima. Chaito. Oh, perdón. Saqué aquí, no tenía que sacar. Ok, Clarita, ¿tú estás haciendo algo actualmente que según tu criterio ayude a la libertad de Cuba? Las personas quieren saber eso, me lo están preguntando por todos lados. No, abierta completamente. Lo que pasa es que el bayou que hay en este pueblo que se llama Miami, ninguno me está llevando a nada viable. Todos tienen que estar, todos restan en vez de sumar. Todos restan. Hay que tener conversaciones con muchas, yo no, como te dije. Cuando tú dices todo, estás haciendo absoluta, todo aquí en toda la comunidad de Miami, todos los que sigan Otaola. Es que no hay un plan a seguir, Darwin, no lo hay. No hay un plan a seguir. Es un plan es un plan bajo muchas cosas negativas, en el sentido de que tú, para poder entrar a unas filas de alguien que pareciera que está impulsándolo, tienes que repudiar a otro sector, tienes que... No, hermano, no, ya no. No, ok. No, tranquilo. Entonces, vamos a... Yo a veces me miro y digo, Clara, tú fuiste pobre. Clara, tú no eres bruta. Clara, o me creo yo que no soy bruta. Clara, tú tienes seguidores. Clara, tú viviste lo que era el comunismo en carne propia, ¿viste? Eras huérfana, mantuviste tu casa de los 16 como pudiste. Entonces tú tienes más razones que nadie, ¿viste? Para unirte a una fila, pero una fila proactive, no negativa. No lo voy a hacer así. ¿Qué tú le dirías a José, el comandante, que dice viva Raúl Castro y viva Fidel, Raúl Castro y la Revolución Cubana? Oye, qué bueno, porque me imagino que el comandante de los comandantes le dio internet. Es decir, que este está en la cúpula, ¿verdad? Así cualquiera grita Fidel. ¿Me entiendes? Está bien. Hey, te voy a entrar a mi siguiente, se llama Juan. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, déjame subir un momentico la ventanilla del coche porque estoy trabajando, para que no haya ruido. Okay, buenas tardes, Darwin, buenas tardes, Clarita. Hola, okay. Te voy a dar tus 90 segundos. Te voy a dar tus 90 segundos para sí, estoy trabajando, además que sí, estoy trabajando. Pero ahí está. Ahí están tus 90 te comento, segundos. Darwin. A ver, sí, te comento. Tú estabas haciendo un programa sobre los influencers negativos. Y en esto se basa todo lo de los influencers negativos. Hay cosas que no pueden hacer los influencers, que es mentir por desconocimiento, por lo que sea. Mira, se ha creado una polémica ahora acerca de Roberto San Martín, que esto va con todo, va con Otaola, va con Ruama, va con Clarita, va con todo el mundo.
Se ha creado una polémica entre los presos políticos de los 75 y otro grupo de presos, porque Roberto San Martín entrevistó a la esposa de Raúl Rivero y dice que la esposa de Raúl Rivero es firmante de los 75, pero ¿de dónde sacan eso? No hay ninguna firma de los 75. Entonces, cuando se ha creado una polémica muy grande en la que están Juan Carlos Herrera Acosta, Pablo Pacheco Ávila, bueno, Marcelo Cano, infinidad de presos políticos. Y entonces, para que estos influencers no se busquen problemas con los presos políticos, con la libertad de Cuba, deben tener al menos un poquito de historia. ¿Me entiende? Un poquito de historia. Otaola no puede llegar y decirle al pueblo cubano que ataque las estaciones de policía, porque va contra los derechos humanos. A raíz de lo de Floyd, Otaola dijo en las redes sociales, tienen que hacer esto, tienen que ir a las policías y atacar como hicieron en Estados Unidos, que no va así. Todo lo que hagan para la libertad de Cuba, pues perfecto, maravilloso. Vamos a unirnos, pero no nos vamos a unir siempre y cuando desobedezcan la historia, ofendan la historia y tratemos mal a los demás. O sea, para podernos unir, tenemos que llevarnos bien. Yo me llevo bien contigo, Darwin, me llevo bien con el otro. Mira, hubo una bronca ahora, perdona, Darwin, el último. Hubo una bronca ahora entre José Daniel Ferrer y los constitucionalistas. Los constitucionalistas, lo vi ayer. Tú me estás queriendo decir que algunos influencers mienten, y que con respecto a Clarita puede ser que también se haya confundido un poco toda la información. Sí, mira, va con todo, va con Clarita, va con Otaola, va con Roberto San Martín, va con el Chucho, va con todos. Debemos apegarnos lo más posible a la verdad, sí. Porque entonces, mira, la dictadura se aprovecha de cualquier mentirita, por pequeña que la dictadura lleva mintiendo más de 61 años, porque están mintiendo de la Sierra Maestra. Entonces, por una pequeñita mentira, por una pequeña mentira que diga Darwin, te crucifican. Sí. Entonces, crea un malestar. Mira, está el grupo de los 75 en el muro de Pablo Pacheco Ávila, lo puse en mi muro. Está el grupo de los 75 en el muro de Pablo Pacheco Ávila, ofendido por lo que hizo Roberto San Martín. Ok, ya me imagino que él hablará sobre eso ahora. Ahora mismo estamos hablando sobre, yo sé que a veces se pueden confundir una palabra mal dicha, por eso yo siempre trato de medir mis palabras, porque una palabra mal dicha malinterpretada te revuelve la vida, Darwin, te quería comentar algo antes de irme, porque una última cosa, por favor, sí, y que sea rápido con respecto a Clarita. Sí, es rápido, sobre cómo se llama Winnie Lore. Yo no te puedo ver muy bien porque estoy trabajando, me coincide el turno de trabajo ahora. Sí. El problema de Winnie Lore es un chaval joven, no lo estoy defendiendo. Es un chaval joven. Lo que pasa háblame, mira, discúlpame, háblame de eso después. La semana que viene voy a estar hablando sobre la Constitución de 1940 y voy a traer un invitado aquí y háblame de eso después porque ahora tengo a Clarita y no quiero vale, me gustaría, ¿cómo se llama? Sí, me gustaría participar. Una última cosa para Clarita. Clarita, yo no veo tu directa ni nada de eso, pero bueno, si tú eres una chica que promueve la libertad de Cuba y lucha por la libertad de Cuba, pues perfecto. El tema es que no debemos ofendernos entre nosotros. Debemos evitar que Otaola ofenda a los artistas, primeramente, porque esa gente hay que traerla para el lado acá igual. Claro, debemos evitar ofender a todo el mundo. Hay que dejar las ofensas en las redes sociales, hay que dejarlas ya. Eso nos va a sumar, no nos va a restar. Eso no va a sumar gente a las filas de uno. Eso no lo va a sumar. Si dejamos de ofendernos, Darwin, si dejamos de ofendernos, nosotros vamos a sumar, no nos vamos a restar, vamos a sumar. Ok. Vale, y muchas gracias. No, yo estoy totalmente de acuerdo que la ofensa para mí, yo personalmente, corazón. Desde aquí, pero yo no ofendo a nadie. Yo siempre hablo la verdad y dejo que vengan y hablen conmigo aquí porque yo creo en la democracia. Muchísimas gracias, Julio Turiño, por esa donación. Así que muchas gracias, Juan. Bendiciones, gracias por compartir, gracias por estar con nosotros. Venga, gracias, igualmente. Un abrazo, gracias. Ok, vamos a seguir con el siguiente invitado. Lo voy a pasar a José Benítez. Ahí está. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Darwin. Gracias. Hola, Clarita. Sí. Hola, corazón. Sí. Te voy a dar tus 90 segundos. Te voy a dar tus 90 segundos para que le hables a Clarita. Tengo el estudio lleno y hay personas que quieren entrar, ¿ok? Ahí vea. Bueno, Clarita no me conoce. Yo soy un cubano que vive en Panamá. Y la verdad que no estoy en ese rollo metido. Yo entré porque quiero hacer lo mismo que hizo Rujama. Yo quiero hacer lo mismo que hizo Rujama. Quiero promover, y me disculpa que no entre en esos problemas, pero yo no estoy metido en esto. Quiero más que nada hacerle promoción y Clarita, donde tú estés, hazle lo mismo. Es una propuesta muy buena, la de 50 más 1.
Yo creo que es yo tengo 56 años y es la primera vez que he visto algo que puede unir, que tiene mucha posibilidad de unir a los cubanos de adentro y a los que estamos fuera. Yo pienso que se le debe dar mucha difusión, porque siento que es muy buena. Hay muchos que están, que si mis datos, con miedo a dar los datos. Señor, la seguridad del Estado sabe hasta dónde tenemos lunares nosotros. Así que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo, ya hay que romper con el adoctrinamiento y que tengan miedo ellos, Y refiriéndome al tema que están hablando, lo único que puedo decir es que yo, haciendo uso de mi libertad, yo sigo a los youtubers que lo hacen con decencia. Hola y adiós. Me sobró tiempo. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. De verdad que sí, José Benítez. José Benítez, Clarita, es el tipo de persona que empieza desde las 7 de la mañana y termina a las 12 de la noche en todas las directas, apoyando las directas ahí. Es un guerrero incansable de las guerras sociales. Así que te agradezco. Lo hago porque quiero la libertad. Quizás no vuelva. Tengo mi familia aquí, mis 4 hijos, mi esposa panameña, hermosa familia, pero sí quiero ver a mi patria libre y de repente, cuando pueda, echarme un viajecito y fumarme un tabaco en la playa con una cervecita. No aspiro a más. Hola y adiós. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias, hermano. Cuídese mucho. Ok, perfecto. Déjame sacar a José Benítez. ¿Cómo la estás pasando? ¿Te estás sintiendo que te estamos respetando? Espero tu promesa ahora cuando podamos chatear en privado de esa propuesta, como para sacar más información de 50% más uno. Sí, me interesa mucho. Oye, está muy interesante. Yo el lunes tuve aquí a uno de los principales promotores, bueno, al de que tuvo la idea, y me interesa mucho porque Luis Denner. Ok. Sí, él es una cosa que es un voto directo, es libre, es decir, es un voto universal, es libre, directo y secreto, que es lo importante. Es decir, tú puedes votar por la propuesta. Es decir, eso viene y ahora viene la fase 2. Ayer estaba hablando con él, me dice que ahora viene la fase 2 y bueno, vamos a ver cómo enfatizamos un poco más esto. Así que te voy a poner a nuestra siguiente invitada, María. Buenas tardes, María. Es primera vez que te veo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? No, de casualidad estaba aquí mirando el Facebook y quise entrar ahí en la directa. Ok, María, ¿de dónde lo estás viendo? Desde Miami. Desde Miami, ok. Sí. Tenemos muchas personas que nos ven desde Miami. María, te voy a explicar una cosa. Aquí queremos tu opinión. No queremos, es decir, a mí no me interesa si eres comunista, socialista o cualquier cosa, pero siempre le hago una pregunta a una persona para saber con quién estoy hablando. No, gracias a Dios no lo soy. Ok, perfecto. Entonces no te voy a hacer la pregunta. Entonces te voy a dar tu 90 segundos. Pero házmela si quieres. ¿En Cuba hay una dictadura? ¿En Cuba hay una dictadura? Sí la hay, okay, sin duda alguna. Perfecto. Te voy a poner 90 segundos. En 90 segundos ni Clarita ni yo te vamos a molestar, a no ser que tú ofendas y bueno, y te alteres. No te preocupes, nadie va a ofender a nadie. Ok, perfecto. Entonces te voy a dar tus 90 segundos ahí para que le preguntes algo a Clarita y algo que le quieras decir a Clarita. Ok. Ahí está. Una pregunta. ¿Cuáles son tus propuestas para la libertad de Cuba? Ya, tienes 90 segundos. No, ¿cuáles son las propuestas que ella, porque siempre la veo que está atacando el programa de Alejo Otaola, pero no veo que propone nada. ¿Quién tú hablas con ella? Ya. Y no veo que ella propone nada, simplemente ir en contra de las personas que sí veo que están haciendo. Otra cosa, Clarita, tú vives aquí en Miami, tienes que respetar un poco los cubanos que salimos huyendo de esa dictadura. Y hemos hecho vida aquí en Miami. Te veo como tirando demasiado por el piso a las personas que aquí han salido adelante, que han llegado con una maletica. Clarita, un momentico, estoy en los 90 segundos. Un momento, Clarita, mira, te salvaste. Yo llegué con yo no corrí, yo llegué en un avión, pero hubo mucha gente que se murió en el mar. Hay mucha gente en una frontera esperando, yendo a esa dictadura. No te veo haciendo nada más que criticar y criticar y criticar. Yo creo que no es la mejor forma. Ale está haciendo un buen trabajo, te lo quería dejar. Un momento, Clarita. Ok, perfecto. Ok, perfecto. ¿Ya terminaste, María? Para que te responda. Ok, perfecto. Sí, que me conteste. Me quedan creo que 14. Sí, no importa. Ella te va a responder. Ahora no puedes interrumpirla a ella, ¿ok? Ok. Ok, perfecto. Clarita, por favor. Si tú viniste con una maleta, yo no vine con 2. Si tú viniste en avión, no te hagas la disidente, que no lo eres. Y lo que no voy a aceptar es que me lo ofenden tampoco a mis seguidores, como le dijeron ayer, delincuentes y ladrones a todos. Porque cuando a mí me están llamando todos los días comunista, que tú no conoces mi historia, porque tú no la conoces, María, ¿me entiendes? Te llamas como mi madre y mereces mi respeto. Yo al muro de nadie voy. Gracias. Desde mi grupo, que soy administradora, y desde mi página, si soy influencer y tengo más seguidores que muchos y tienen que venir a mí, lo siento. Esa es mi plataforma, mi página. Y desde ahí me hago eco al mundo entero.
pero yo no estoy ofendiendo a nadie ni vine a ofender. Precisamente lo que estoy es cansada de las ofensas que tienen con todo el que no piensa diferente. Y si no tengo una propuesta, es porque a quien único a lo mejor creía que se la podía exponer era una persona que no tiene más en su mente que la que propone ella. Contigo, yo terminé, hermana. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias por su preferencia. Gracias por estar. Tuviste la oportunidad de decirle lo que tú quisiste a María, perdón, a Clarita, bueno, educadamente o ofensivamente. Eso depende de quién lo haya visto. Así que te agradezco. Muchas gracias por tu preferencia. Ok, te voy a entrar a un influencer, una persona que influye también dentro de la comunidad de cubanos. Él es directamente desde España con todos ustedes, Carlito Madrid. Buenas tardes, Carlitos. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, Clarita. Hola, mi ¿Cómo amor. estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Conocías a Clarita, Carlito? No, es la primera vez que la veo. No tengo el gusto de conocerla. Ok, ¿algo que le quieras preguntar, que le quieras decir a Clarita? Sí, quería hacerle básicamente la misma pregunta que le había hecho María anteriormente, porque Clarita habla de que todas las propuestas están destinadas a desunir. Entonces yo quería hacerle pues una pregunta simple. ¿Qué propuesta tú tienes que nos ayude a unirnos más de lo que hemos conseguido en los últimos 3 años? No, Carlito Madrid, déjame decirte algo. Yo no soy influencer de política, que en algún momento me haya visto, o como todo se politiza alrededor del cubano. Yo no soy influencer de política. Yo soy influencer de temas normales, comunes y corrientes que le pasa a cualquiera. Quizás por eso no me viste, porque uno se va metiendo en un gremio. No estoy descartando que mañana hay una propuesta viable que yo tenga que apoyar con mis seguidores. Y todos mis seguidores, hasta donde yo veo, la mayoría, por decir el 99%, obviamente son personas que no están muy pocos los que quedan, que están a favor de lo que está sucediendo en Cuba. Muy pocos no te van a reconocer que en Cuba hay una dictadura. Lo que no me ha inclinado a mí hacia ningún tipo de propuesta, no la tengo. Mi propuesta ahora mismo, por lo que estoy en este programa, es por la que tengo de cerrar o modificar. Vamos a ponerle una pestaña, inciso A, o modificar el programa de una persona que lejos de unir, desune, está denigrando. Estoy cansada de sobrenombre, Silvio de pan con bistec, de tantos y tantos que te podía hacer una lista que no me parece que nos lleva tampoco a ningún tipo de unión para validar la propuesta de él. Si la tiene, no va a ser validada por el 100% y todos hemos vivido exilio y todos hemos tenido que dejar nuestra tierra y todos estamos en algo. Yo no tengo una propuesta. Esa es la respuesta para todo porque nunca ha sido el corte mío como influencer en la política. Ahora mismo estoy hablando con Edwin, me quiero empapar del 50+1, cualquiera menos lo que tiene ahora mismo Alexander Otaola, que no me parece que está haciendo nada positivo. Entonces, a ver si te entiendo. Tú no eres una influencer política, no, pero sin embargo tienes conocimientos políticos porque tienes una opinión política. Y estás abogando por cerrar la única plataforma que hasta ahora mismo ha conseguido introducir información verídica dentro de Cuba sobre lo que pasa con la dictadura. Sabemos todo. ¿Quiénes no saben que los hijos del cangrejo tienen un barco de aquí a allá y el que no se lo imagina? Vamos a dejar eso. Pues mira, yo te voy a ser muy realista. Mi familia no lo sabía. Está en Cuba toda. Bueno, a lo mejor se lo imaginaban, pero no tenían datos factibles. Claro, es que a veces generalizar, Clarita, te lo digo desde el respeto máximo, generalizar a veces es un poco peligroso. La familia del tiempo de la isla nunca jamás, no entiendo, porque es que yo vine hace 22 años, voy a cumplir 23 en este país. Todo el mundo sabe, aunque no le conste, porque no lo han invitado al bote, o no le han invitado, que ellos pueden hacer todo, lo que no puede hacer nadie en la isla. Pero está bien, claro, es que tú estás asumiendo que todo el mundo lo sabe. Y eso es una posición tuya, me parece perfecta, pero que no es la realidad. Me equivoqué, perdona mi razón. Me equivoqué. Lo que sí es la realidad es que nos guste más o menos el programa de Otaola, es lo que más está introduciendo información a día de hoy en Cuba, con sus aciertos y con sus errores. Según tú. No. Según tú y el que se ha querido hacer de la vista ciega. Claro. Según no se le acaban los 90 segundos, muchachos, ¿verdad? Según yo no. Espera, un momento. Me molesta la pregunta que te estoy haciendo. Según yo no. Según las estadísticas de tráfico directo. Que estoy en la mesa según yo no. Según las estadísticas de tráfico directo y la CIPES.cu que ven el programa. Entonces, pero yo entiendo tu punto Clarita, de vista, mi razón. Clarita. Te agradezco que hayas entrado a debatir aquí conmigo. Clarita, Carlito Madrid es como de la casa aquí. Yo personalmente, Corazón, Carlito Madrid. Es que yo me enervo porque te voy a explicar la verdad.
no quiero discutir, no es el ánimo y no No, quiero no, porque al no, final el no. Yo no muchacho, estoy mira, discutiendo. lo recojo como un muchacho súper educado. No, Probablemente de hecho, la persona más educada que he conocido en el mundo es Carlito Madrid. yo te creo, lo estoy mirando, pero simplemente a lo mejor yo estoy siendo también, yo no quiero ser yo no quiero generalizar y me sorprende y no creo que he podido evitar la cara de sorpresa de que tu familia y tú digas que el programa Otaola, realmente lo creas por lo inteligente que te veo hablando, que el programa Otaola es el que más entra información aquí. No, no es que lo crea, es que están los datos de tráfico de YouTube, de Facebook, de Google. No es que yo lo crea, es que los datos de tráfico lo avalan. Pero vamos, A la eso salud del programa que vamos a modificar, porque lo que queremos es que es un programa que se ha tirado al corte de la política, se quede en política. No lo podemos sacar del broadcasting ni nada de eso. Nosotros no somos quienes. Esto es un país libre para tener un programa. Quédate Entonces, en tu corte político. ¿Por qué no te quedas ahí? Ya suelta ya, deja de mezclar cultura con política, denigrar a los cantantes, a todos los influencers. Pero ¿y por qué? Pero existe alguna ley. ¿Quién eres tú para coartar la libertad de expresión de alguien? Es verdad, ni la mía, ni la de todas las personas que me siguen, que se sienten igual, que no pueden decir basta ya. Tú dices ahora mismo, es sensitivo. Para mí que nos tienen como una palabra de esa programada estilo G2. Tú dices, por favor, basta de odio. Eso no es odio. Tienen que definirse. Ay, por favor. No, ya, tienen que parar, tienen que detenerse. Okay. Entonces, la solución que tú ves Entonces, a la unidad... yo me entretengo haciendo una página para que se vea toda la muestra de personas que podrían estar a favor, que podrían unirse en tu fila y que simplemente tu actitud, tu amedrantamiento, tu bullying, tus malas palabras, tu burla de cosas físicas como Clarita la Manchadita, ¿viste? Esto es un problema hormonal, ¿me entiendes? Algo que tuvo su mamá a lo mejor cuando lo parió y que le tienen la madre de todos ustedes que nacieron de una mujer. Entonces yo no tengo que explicar que yo estoy manchada por lo que produzco, la hormona que me mancha la cara. Él lo usa como tema de su programa. Coño, qué pena me da tu caso. Tu ídolo es tremenda mierda. No, perdona, Clarita. No es nuestro ídolo. Yo no he dicho que es mi ídolo. No estoy hablando contigo. Eso lo estás diciendo tú. No estoy hablando contigo. Yo te soy sincero. Yo particularmente te respeto muchísimo y siento mucho que has tenido que esperar tanto. Bueno, tú no, porque veo que sabes mucho, pero tu familia para saber realmente lo que está pasando dentro de Cuba no se había notado ni por la dictadura, ni se había notado. Claro, sí. Mira, precisamente mi canal surge a partir de que mi familia no sabía lo que estaba pasando y yo comencé a hacerle videos para que... No conozco tu canal. Carlito Madrid, se llama así mismo. Carlito Madrid. No. Sí. Tampoco, como no te interesa la política, tampoco creo que te... Probablemente, no creo que vas a ser tú, pero prometo que te voy a seguir a ver si puedo interesarme un poquitico más firme, de una manera más, tú sabes, definida. No es que no me interese, es que no me interesa. Mira, Clarita, nosotros lo que queremos es lo siguiente, mira, te voy a explicar. Bueno, tú has estado aquí, has hablado todo lo que has querido, las personas han contactado contigo, el cual te agradezco mucho que hayas venido aquí, que has tenido la gentileza de estar con nosotros aquí. Te voy a decir una cosa, margen de todo, el debate es necesario. Y completamente necesario, eso lo entendemos todos. Necesario, y yo le agradezco, y te agradezco la oportunidad, no he tenido que no, y de verdad que no había entrado antes porque tenía un problema y salí corriendo para la tienda a arreglar mi teléfono y poder hacerlo. Claro, y te agradecemos de verdad que sí que hayas estado aquí, pero hay cosas y cosas, ¿no? Lo que necesitamos es que tú como influencer, como mismo lo dijiste anteriormente, ubiques una posición, es decir, tú a veces, lo que me da la impresión, a mí personalmente me da la impresión de que tú vas en contra de Otaola, y entonces, por ejemplo, yo, que me creo una persona democrática, porque lo demuestro aquí. No, espera, un momentico, déjame terminar, un momento, déjame terminar. Yo, que creo en la democracia, creo que Otaola le está haciendo daño a la dictadura y tú le quieres hacer daño a Otaola, y entonces todas las personas que están en contra de la dictadura se viran para ti y dicen, oye, no le hagas daño a Otaola, que Otaola le está haciendo daño a la dictadura. Eso es lo que se ve, lo que se refleja, lo que se siente. Exacto, sí. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Y si yo te dijera a ti que a mí no me interesa la política, ¿qué pasa? Nada, perfecto, sigue para adelante. Pero ese soy yo. Muchos cubanos, incluyendo músicos, que no dejan de venir, dar sus conciertos y alegrarnos a los que estamos fuera de Cuba por muchos años y no podemos virar. Te dicen, no me interesa la política. ¿Tienen que ganarse un bullying en un programa? Pregunto nada más, ¿sí o no? Tienen que ganarse... Bueno, entonces te repetiría lo que dijo Martí, todo al fuego. Mira, te voy a decir una cosa, te voy a ser sincero, un momentico, Carlito Madrid, un momentico, rápido, déjame cerrar, mira, te voy a decir una cosa, si en Cuba hubiera una democracia,
si en Cuba se respetara la ley, si en Cuba se eligiera cada 4 o cada 8 años, se eligiera si todo fuera libre en Cuba, libre mercado y todo, y Otaola, fíjate, y Otaola hace un programa desde Miami y empieza a ponerle el dedo a los artistas viviendo en una... Un momento. Vamos a aterrizar el avión. Es justificable porque está pasando la dictadura. Es justificable. Exactamente. Ya. Todo al fuego. Hasta el arte. Ok, Clarita se acaba de ir. Sí, no, se molestó con mis palabras. Le iba a decir algo simple, que yo no tengo ningún problema con los artistas cubanos, pero también hay que respetar un poco la libertad de expresión de los entrevistadores. Si un entrevistador le quiere hacer una pregunta política, es su libertad para hacerlo. Y si el artista no quiere responder, pues que no vaya a la entrevista. Es tan simple como eso. ¿Dónde tú me llamas? ¿Dónde tú estás?